En este tutorial crearemos esta composición, para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo para ver este nuevo tutorial, que espero sea de vuestro agrado y paséis un entretenido rato haciéndolo. Vamos a comenzar creando un documento nuevo. 1920 por 1280, 100 píxeles pulgada de resolución. Vamos a crear una composición entre el surrealismo y la fantasía. Lo haremos de una manera bastante sencilla y espero que el resultado os resulte interesante y sea de vuestro agrado. Vamos a comenzar trayendo de la carpeta de recursos la imagen arco, que de momento vamos a darle más anchura, una cosa así puede ser. Vamos a alejar la imagen y vamos a darle también un poco más de altura. Es para que no nos coma demasiado el fondo, una cosa así puede ser. Y esto vamos a subirlo ahora un poquito más arriba, una cosa así nos puede valer. Nos ponemos en la capa fondo para traer por debajo de este arco la imagen nubes, que lo podemos dejar así mismo. Y encima de estas nubes traemos la imagen pasarela, que vamos a aumentar el tamaño hasta que la anchura de esta base sea más o menos la anchura del arco. Puede ser una cosa así. Y ahora, presionando mayúsculas, vamos a deformarla bajando esto bastante. Puede ser una cosa así, más o menos nos puede valer. Vamos a subirlo único un poquito más aquí para que nos coja mejor la anchura. Podemos dar un poco más. Así mismo. Esta capa, damos clic derecho sobre la capa y la rasterizamos. Nos podemos acercar un poco y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el marco rectangular y vamos a hacer una selección de esta parte, de esta pasarela. Control T para seleccionar la selección y presionando mayúsculas vamos a estirarla un poquito más. Una cosa así, para que no se note el corte, lo traemos un poco para la izquierda también. Control D para deseleccionar. Control T, volvemos a seleccionar esta capa y vamos a darle ahora clic derecho y le daremos en sesgar. Y desde este punto vamos a llevarlo un poquito hacia la derecha. Así más o menos. Esto hacerlo a vuestro gusto, no tiene mayor importancia tampoco. Ahora, presionando control vamos a crear una capa debajo, que le vamos a señalar en gris. Vamos a utilizar este color y con un pincel suave muy pequeño, más o menos de 19-20 de diámetro, 100 de opacidad, 100 de flujo, vamos a hacerle un poquito de sombra, a marcarle más esta parte de aquí, así. Una cosa así puede ser suficiente, siempre con las herramientas mover las flechas del teclado lo podemos subir un poquito más, así mismo nos puede valer. Nos ponemos ahora en la capa pasarela y añadimos encima una nueva capa que la vamos a poner como máscara de recorte. Vamos a poner ahora este color.
Y estando en esta capa, presionando al retroceso, rellenamos la pasarela. Y modo de fusión de esta capa vamos a ponerla en color. Añadimos una nueva capa encima, que la vamos a señalar en naranja, y modo de fusión la ponemos en sobreexponer color. Vamos a utilizar ahora este otro color. Y cogeremos este pincel de rayos, que lo encontraréis en la carpeta de recursos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y con las flechas del teclado vamos a cambiarle la orientación. Puede ser una cosa así, un poco más pequeño también. Y con 100 de opacidad, 100 de flujo, vamos a darle un toque. Control T para seleccionar esta capa. Lo que haremos ahora es darle anchura. Puede ser una cosa así. Esto de todas maneras hacerlo también a vuestro gusto, como vayáis viendo. Vamos a girarlo un poco. Procuramos que ocupe toda la parte que se ve por fuera del arco. Una cosa así. Nos pondremos ahora en la capa arco y traemos por encima de la carpeta recursos la imagen alfombra, que vamos a bajarla hasta aquí. Una cosa así puede ser. Vamos a darle un poquito más de anchura hasta esa marca. Ahora vemos que esta capa nos ha quitado la sombra de este edificio, de estas columnas. Vamos a hacer lo siguiente: doble clic sobre la capa alfombra para sacar los modos de fusión, y aquí en la capa subyacente, presionando Alt, separamos estos dos deslizadores, y el de la derecha vamos a ir llevándolo a la derecha. Vamos viendo cómo sale la sombra. Así en 124 puede ser suficiente, y vamos a subir también un poquito para darle un poquito más de fuerza. Así en 15-16 nos puede valer. Y continuaremos trayendo por encima de esta alfombra la imagen de esta ánfora, que nos puede valer este mismo tamaño, y esta la vamos a colocar más o menos por aquí. Control J para duplicarla, Control T para seleccionar la copia, clic derecho dentro de la selección y la volteamos horizontalmente, y esta la traemos a este otro lado. Nos ponemos en la primera ánfora y presionando Control añadimos una capa debajo. Vamos a señalarla en gris y modo de fusión multiplicar. Vamos a utilizar este color para las sombras. Nos podemos acercar un poquito más hasta... Y ahora con un pincel suave, una opacidad podemos poner ahora 100, el flujo a 100, vamos a pintarle un poquito la base así un poco más fuerte, la base de esta ánfora. Bajamos la opacidad a 30, el flujo a 50, y vamos a sombrear un poquito más toda esta parte. Vamos a la otra ánfora de la derecha, subimos la opacidad otra vez a 100, el flujo a 100, y hacemos la misma operación con un pincel muy pequeño. Vamos a darle una sombra más pronunciada en la base.
bajamos la opacidad a 30, flujo a 50, hacemos más grande el pincel y vamos a darle un poquito de sombra más o menos en esta dirección. Una cosa así nos puede valer. Seleccionada esta capa, presionando mayúsculas, vamos hasta la ánfora copia, control G y hacemos el grupo ánforas. Y a este grupo le añadimos un ajuste de brillo contraste. Como máscara de recorte, y vamos a bajar el brillo más o menos a menos 80. Añadimos una nueva capa encima. Vamos a ponerla como máscara de recorte, la señalamos en gris y modo de fusión la ponemos en multiplicar. Con el mismo color de la sombra, una opacidad de 30, el flujo 50, vamos a oscurecerle sobre todo esta parte que queda aquí más clara y un poquito por esta parte. Así mismo. Vamos a la otra, vamos a ponernos en la máscara de capa de brillo contraste con color negro, una opacidad de 100, el flujo a 100, vamos a enmascararle el brillo contraste de esta parte, queremos que esté más iluminada, así un poco suficiente. Nos ponemos en la capa de la sombra y añadimos una nueva capa encima. Como máscara de recorte vamos a señalarla esta en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Podemos utilizar ese mismo color que es el que hemos utilizado para la pasarela. Con el mismo pincel vamos a bajar la opacidad y el flujo a 50 y vamos a darle un poquito más de iluminación por esta parte de aquí. Así mismo puede ser suficiente. Ahora, para tener esto un poquito más organizado, vamos a ir a los rayos de sol, presionando mayúsculas vamos hasta la capa nubes, control G y el grupo lo podemos renombrar nubes. Y ahora desde el arco hasta esta última iluminación, presionando mayúsculas, seleccionamos todas, control G y este grupo lo llamamos arco. Y ya tenemos montado el escenario de nuestra composición. Continuaremos ahora colocando los elementos que le irán dando más interés a la composición. Nos pondremos sobre el grupo nubes y de la carpeta recursos traemos el planeta. Podemos reducir un poco su tamaño, una cosa así más o menos, y esto lo podemos colocar directamente por aquí. Ahora se trata de darles también, alejándolos, fundiéndolos más con el fondo. De esa manera conseguiremos también darle más profundidad a la composición. Vamos a dar doble clic sobre la capa planeta para sacar los modos de fusión y en la capa subyacente, presionando Alt, separamos estos dos deslizadores y este vamos a llevarlo a la izquierda prácticamente hasta que desaparezca el planeta. De momento así en 120 por ejemplo lo podemos dejar, 119, 120. Vamos a añadirle una máscara de capa, color negro pulso frontal para enmascarar y vamos a utilizar este pincel de nubes que lo encontraréis en la carpeta recursos. Vamos a hacerlo mucho más pequeño, con 50 de flujo, 50 de opacidad. Vamos a enmascararle un poquito que no quede tan definido el contorno. De esa manera siempre le damos un poco más lo alejamos un poco más. Así con un poco es suficiente. Y ahora continuaremos de la carpeta recursos, de esta carpeta que tenemos aquí que pone rocas. Vamos a ir trayendo estas rocas. Esto lo podéis traer a vuestro gusto. Yo lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a traer primero esta de aquí, que por supuesto vamos a reducir su tamaño. Esta capa vamos a darle clic derecho, la rasterizamos. Vamos a coger la herramienta borrador
y podemos borrarle estas piedras, estas rocas de aquí. Control T para seleccionarlo. Vamos a reducir un poco más su tamaño. Vamos a ver una cosa así. Ahora presionando mayúsculas lo podemos estirar un poquito más para darle esta forma un poco más estirada. Y esto pues más o menos de momento lo podemos dejar por aquí mismo. Luego tendremos ocasión de colocar todas donde más nos interese. Y encima de estas rocas vamos a traer la roca 4, que reduciremos también su tamaño. Esto vamos a ponerlo de momento por aquí. Y traemos la roca 3, que haremos la misma operación. Vamos a reducir el tamaño y esto lo vamos a poner más o menos por aquí. Y traemos por encima la roca 2, que reduciremos también el tamaño y la podemos poner más o menos por aquí. Luego veremos, arreglaremos mejor los tamaños con el fin de que las más lejanas por supuesto sean más pequeñas y las integraremos más con las nubes, las fundiremos un poquito más. Y ya por último traemos la roca 1, que esta la podemos dejar de este mismo tamaño y esto lo podemos poner más o menos por aquí. Ahora se trata también de colocarlas a nuestro gusto y de una manera que lo veamos bien y creamos conveniente. Ahora continuaremos ajustando cada elemento, cada asteroide, cada roca, como queráis llamarle. Y ya sabéis, a mayor distancia, menor definición. Así que vamos a empezar por estas rocas del fondo. La capa R5. Vamos a dar doble clic para sacar los modos de fusión. Y en la capa subyacente, siempre en la que es la capa de las nubes, presionando al separamos estos dos deslizadores. Y desde la izquierda vamos a bajarle este tanto como a 610 nos puede valer. A esta capa le añadimos ahora una máscara de capa con color negro puesto frontal. Vamos a utilizar ahora este pincel de nubes, que lo haremos mucho más pequeño. Podemos poner una opacidad de 50, flujo 50, y vamos a darle unos toques para fundirlo un poquito más aún con las nubes, teniendo en cuenta eso, estos que quedan más lejos siempre quedarán un poco más menos definidos. Una cosa así puede ser. Añadimos encima una nueva capa como máscara de recorte. Vamos a señalarla en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Utilizaremos este color para las iluminaciones. Y con un pincel suave, uno normal, vamos a poner también 50 de flujo, 50 de opacidad. Nos podemos acercar un poquito más. Vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte a estas piedras. De esa manera también las alejamos, si cabe, un poco más. Vamos con la roca 4, que haremos la misma operación. Doble clic sobre la capa para sacar los modos de fusión. Presionando Alt separamos los dos deslizadores y desde la izquierda vamos a bajarlo este tanto como a 132, puede ser suficiente. Podemos quitarle un poquito de aquí de negros también, con mucho cuidado para que no nos lo haga desaparecer. Si le damos un poco esto, hacerlo a vuestro gusto también. Y añadimos ahora una máscara de capa. Volvemos a coger el pincel de nubes, lo hacemos muy pequeño
y vamos a darle un poquito y enmascaramos un poco esta parte con el fin de fundirlo un poco más con las nubes. Añadimos una capa encima como máscara de recorte, la señalamos en naranja, modo de fusión, sobreexponer color. Esto lo haremos para todas más o menos igual. Volvemos a coger el pincel normal, suave, con 50 de flujo, 50 de opacidad. Vamos a darle un poquito de iluminación también a esta roca. Así mismo. Y seguimos con la roca 3. Doble clic sobre la capa, presionando Alt separamos los deslizadores y este vamos a bajarle bastante. Así en 92 nos puede valer. Añadimos una máscara de capa, volvemos a coger el pincel de la nube y hacemos lo mismo. Lo hacemos más pequeño y vamos a enmascararle un poquito, teniendo en cuenta que está un poco más lejos que estos, pues lo hacemos en consonancia un poco a la distancia. Añadimos una capa encima, como máscara de recorte señalamos en naranja, modo de fusión, sobreexponer color, y volvemos a coger el pincel suave normal, vamos a hacerlo más pequeño y con el mismo color, siempre utilizando este color para las iluminaciones, vamos a iluminarle un poquito esta parte que le da directamente la luz. Una cosa así. Y vamos con la roca 2. Esta, como ya la tenemos un poco más cerca, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a añadirle un ajuste de niveles, que lo pondremos como máscara de recorte, y vamos a quitarle contraste desde este deslizador. Vamos a bajarlo, más o menos puede ser así en 70, 65, probar eso, hacerlo también a vuestro gusto, así mismo nos puede valer. Y a la capa roca 2 le añadimos una máscara de capa, volvemos a coger el pincel de la nube y hacemos la misma operación, vamos a fundirlo un poquito más con el fondo, así mismo puede ser. Encima de los niveles añadimos una nueva capa como máscara de recorte, la señalamos en naranja. Ya veis que para todos más o menos es la misma operación. Ponemos en sobreexponer color con el mismo color y un pincel normal. Vamos a hacerlo más pequeño, le damos la iluminación por esta parte. Lo pronunciamos siempre un poquito más en el borde, así mismo. Y vamos ya con la roca 1. Vamos a añadirle, lo primero, una nueva capa. La pondremos como máscara de recorte. Esta la señalamos en gris, modo de fusión, multiplicar. Vamos a poner ahora este color, que es el que hemos utilizado para las sombras, y con el mismo pincel podemos bajar la opacidad a 30, flujo a 50. Vamos a oscurecerlo un poquito esta parte de aquí, así con un poco es suficiente. Añadimos una nueva capa como máscara de recorte, la señalamos en naranja, modo de fusión, sobreexponer color. Volvemos a coger el pincel de las iluminaciones, este color, subimos la opacidad del pincel a 50 y le damos iluminación por esta parte. Ahora, para darle un poco más de relieve, vamos a hacer lo siguiente: vamos a poner este color, cogemos uno bastante más claro y menos saturado, un color así puede ser, hacemos el pincel muy pequeño y vamos a darle algún toque en la esquina
así en unos sitios sueltos donde creamos conveniente, un poquito en la esquina. Vamos a bajar la opacidad, damos algún toque por aquí suelto, así mismo. Esto hacerlo de todas maneras, todo a vuestro gusto, como vayáis viendo, un poco más, un poco menos de luz, lo que creáis conveniente. Seleccionada esta capa de la iluminación, presionando en mayúsculas, vamos hasta la capa R5, que son las rocas del fondo, control G, y este grupo lo renombramos rocas. Continuaremos ahora colocando el personaje y los animales que completan la escena. Nos pondremos sobre el grupo arco y de la carpeta recursos vamos a traer la imagen modelo. Clic derecho dentro de la selección, la volteamos horizontalmente. Vamos a colocarla más o menos por aquí y vamos a aumentarle un poquito el tamaño, más o menos una cosa así. Me dio un poco por la ánfora esta, un tamaño, una cosa así puede ser suficiente. Presionando control creamos una capa debajo que la vamos a señalar en gris y modo de fusión la ponemos en multiplicar y utilizaremos este color que utilizamos para las sombras. Vamos a coger un pincel suave, de bordes suaves, normal. Lo podemos hacer un poquito más pequeño. Con 30 de opacidad, flujo 50, de momento nos puede valer. Y vamos a pintarle un poquito de sombra, que puede ser más o menos en esta dirección. Puede sobresalir por aquí un poco. Vamos a acercarnos un poco a esta modelo. Vamos a subir la opacidad a 50 del pincel y haciéndolo más pequeño vamos a remarcarle un poquito más la sombra donde el vestido se arrastra por el suelo. Más o menos así nos puede valer. Nos ponemos en la capa modelo, control J para duplicarla, y esta capa de abajo modelo vamos a ponerla a modo de fusión en sobreexponer color. Nos ponemos sobre la modelo copia y le añadimos una máscara de capa. Nos podemos acercar también para ver mejor lo que hacemos con color negro frontal, el mismo pincel que tenemos. Vamos a hacerlo más pequeño, 50 de flujo, 50 de opacidad puede ser suficiente. Vamos a enmascararle esta parte, le quitamos esa parte negra que se ve y de paso ya veis que le damos iluminación por esta parte. Una cosa así. A esta capa añadimos ahora un ajuste de brillo contraste. Como máscara de recorte, y vamos a bajarle el brillo, vamos a poner menos 35. Creo que podrá ser suficiente. Y ahora sobre la máscara de capa de brillo contraste con el mismo pincel vamos a enmascararle esta parte que queremos esté más iluminada. Así. Añadimos una nueva capa encima. Como máscara de recorte para que afecte únicamente a la modelo, vamos a señalarla en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Podemos utilizar este color. Y con el mismo pincel, sin exagerar mucho, vamos a darle un poquito más de iluminación por estas partes, sobre todo el pelo. Podemos bajar un poco la opacidad y darle un poquito también, un poco más por aquí. Una cosa así puede ser suficiente. Seleccionada esta capa, vamos hasta la capa de la sombra presionando mayúsculas, control G y hacemos el grupo modelo. Y de la carpeta de recursos traeremos ahora la imagen de este leopardo.
que vamos a reducir su tamaño, una cosa así, y esto lo podemos poner por aquí mismo. Y haremos la misma operación presionando control, creamos una capa debajo, la señalamos en gris y modo de fusión multiplicar. Volvemos a coger este color de las sombras, nos podemos acercar y con un pincel, ya veis, muy pequeño, con 30 de opacidad, 50 de flujo, vamos a darle un poquito de sombra, sobre todo en la base de las patas, para apoyarlo mejor en el suelo. Podemos subir aquí la opacidad a 50 para darle un poco más fuerte. Vamos a bajar a 30 la opacidad ahora y vamos a hacerle un poquito la sombra de estas patas. Más o menos así puede valer. Nos ponemos en la capa del leopardo y añadimos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte, y aquí vamos a bajarle el brillo un poco más, vamos a ponerle menos 80. Nos pondremos en la máscara de capa de brillo contraste, vamos a subir la opacidad del pincel a 100, el flujo lo podemos dejar a 50 y con color negro para enmascarar, siempre para enmascarar color negro, vamos a enmascarar esta parte que queremos que esté más iluminada. Asimismo, añadimos una nueva capa como máscara de recorte, la señalamos en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Y volvemos a coger este mismo color que hemos utilizado para la modelo. Bajamos la opacidad del pincel a 50 y vamos a darle un poquito más de iluminación por esta parte. Asimismo, presionando mayúsculas vamos a seleccionar estas 4 capas, control G, y este grupo lo renombramos leopardo. Y ahora traemos de la carpeta recurso este águila, que vamos a voltearlo horizontalmente y vamos a reducir un poco su tamaño. Y esto lo podemos colocar más o menos por aquí. A esta capa vamos a añadirle una nueva capa encima como máscara de recorte, la señalamos en naranja y modo de fusión sobre exponer color. Con el mismo color, este color, nos podemos acercar también para hacerlo más ajustado. Vamos a hacer más pequeño el pincel, vamos a darle un poquito de iluminación por estas partes que le dará la luz. Una cosa así puede ser suficiente. Y ya para terminar vamos a añadir un ajuste final, que le añadiremos un mapa de degradado. Vamos a utilizar este, que lo encontraréis en la carpeta recursos, es un azul amarillo 01 que le vamos a poner el modo de fusión en luz suave. De esta manera le damos un poquito más de luminosidad y brillo a la composición, a la vez que integramos mejor todos los elementos. Y este ha sido el tutorial, espero que haya sido de vuestro agrado y que paséis un rato entretenido haciéndolo. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo vuestro tiempo y os espero en el próximo tutorial.